¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Quédate, aquí empieza Un gallo para Asclepio, un podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y a su alcance. Todas las cosas devora, aves, bestias y toda flora. El hierro corroe, el acero perfora y tritura hasta las más duras rocas. Fuente de discusiones físicas, políticas, capitalistas, filosóficas y literarias. Y en el preciso momento en que nos interrogamos por él, huye de nosotros como el agua entre las manos. Lo pronunciamos, lo pensamos, lo buscamos como algo perdido y en cada respiro se aleja para nunca regresar. Hoy, en Un gallo para Asclepio, el tiempo y sus demonios. El gran mago planteó esta cuestión. ¿Cuál es, de todas las cosas del mundo, la más larga y la más corta, la más rápida y la más lenta, la más divisible y la más extensa, la más abandonada y la más añorada, sin la cual nada se puede hacer, devora todo lo que es pequeño y vivifica todo lo que es grande? Le tocaba hablar a Itobad. Contestó que un hombre como él no entendía nada de enigmas y que era suficiente con haber vencido a golpe de lanza. Unos dijeron que la solución del enigma era la fortuna, otros la tierra, otros la luz. Sadik consideró que era el tiempo. Nada es más largo, agregó, ya que es la medida de la eternidad. Nada es más breve, ya que nunca alcanza para dar fin a nuestros proyectos. Nada es más lento para el que espera. Nada es más rápido para el que goza. Se extiende hasta lo infinito y hasta lo infinito se subdivide. Todos los hombres lo descuidan y lamentan su pérdida. Nada se hace sin él. Hace olvidar todo lo que es indigno de la posteridad e inmortaliza las grandes cosas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un gallo para Asclepio. Yo soy Alan Argüello y hoy vamos a hablar acerca del tiempo. Queridos galloescuchas, les voy a dar el consejo que mi abuelo me dio el día de mi boda. Si un día viajan en el tiempo, no toquen nada, porque el menor cambio puede tener graves consecuencias en nuestro presente. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara. Bienvenidos a Un gallo para Asclepio. ¿Qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides en vivo desde el Parque del Retiro, Arturo Castro para Un gallo para Asclepio. Y bien, como ya dijeron mis compañeros, el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Vamos a hablar del tiempo. Vamos a hablar a tientas del tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo, escribía Renato de Luc y luego cantaban José José y Marco Antonio Muñiz. A tiempo amar y despertarse a tiempo, algo así decía. Siempre es peligroso darme la palabra, como dice el muchacho del meme. Y creo que es uno de esos temas en los que nos encontramos ante un terreno resbaladizo, sobre todo frente a las concepciones, elucubraciones de los filósofos, de los metafísicos y sobre todo de los físicos, que tienen al parecer una respuesta muchísimo más aproximada. Pero queremos hablar del tiempo como el fenómeno que nos atraviesa, como el tiempo que queremos administrar y que a veces parece que somos víctimas de él. Quisiera empezar a abrir este apetito precisamente hablando de dos categorías del tiempo, de las que habla Gadamer a propósito de contemplar una obra de arte. Dice que el tiempo normalmente lo tratamos de modo temático, que hablamos de él como si fuera una cosa, porque lo administramos, lo dividimos, decimos el viernes tengo a las 2 de la tarde una comida con tal y el sábado tengo que hacer yoga o pilates. Ese es el tiempo temático, quizá a tono con la denuncia de Heidegger de cómo el pensamiento va convirtiendo en cosas, las cosas que no son cosas, tecnificándolas. Pero hay otro tiempo del que habla Gadamer y es el tiempo lleno. Y el tiempo lleno es un tiempo de fiesta, es un tiempo festivo. Si uno llegase a una fiesta, a menos que sus fiestas, queridas y queridos galloescuchas, sean muy aburridas, pero si uno llega a una fiesta y pregunta cuál es el itinerario, pues el comandante de la fiesta seguramente se sentirá escandalizado y dirá, diviértete, pásala bien. El tiempo lleno es aquel en el que uno no piensa en el tiempo, aquel en el que simplemente es, en el que se deja llevar por el acontecimiento. Y sucede tanto en la fiesta como en la obra de arte. En la contemplación de una obra tenemos también este tiempo lleno. Ya no hay nada más que agendar, ya no hay nada más que posponer.
se vive lo que se vive. Pues wow. Es Sí como que la fiesta de Bob Esponja, que hace su itinerario. A mí me pareció mucho más solemne porque dije, ya está el programa, nos vemos la próxima, no olvides, Critón, que le debemos un tiempo a Asclepia. Un tiempo cíclico para Asclepia. Un tiempo cíclico. Pues sí, spoiler alert, no vamos a hablar de el tiempo, esa no sé cómo lo caracterizan los físicos actuales, como una magnitud o como una fuerza o como una dimensión en la que nos encontramos grabados, porque creo que pues sería meternos en un terreno profesional el cual no nos compete, pero podremos hacer algunos guiños sin caer en la exageración de Y como, decir. como buenos filósofos, guardar esa precaución de nunca hablar de lo que no sepamos y poner la ignorancia siempre por delante, ¿no? Pues comenzar quizá con esta discusión. Primero, una división que nos toca a nosotros y que no es para nada clara. Sin embargo, todo el mundo la leemos y todo el mundo nos sentimos comprometida con las formas, que es la separación que ocurre en la modernidad, en este periodo europeo en el que los humanos quisimos dejar de ser medievales y oscuros para los propios modernos y nos volvimos más bien sujetos que conocen, que es la de caracterizar el tiempo como una línea, el de caracterizar el tiempo como una sucesión de eventos que no se vuelven a repetir. Y lo pongo así porque hay que entender que no solo los griegos, sino muchísimas otras culturas, los mayas, los aztecas, muchísimas culturas de Asia Menor y de Asia más oriental, pues entendían el tiempo hace todavía 1000 años, 1500 años, 2000 años, como una serie cíclica, como una serie no consecutiva, sino más bien progresiva, repetitiva de cosas que se van desenvolviendo, pero que luego vuelven a aparecer, claro, y que luego vuelven a manifestarse, como lo marca la propia naturaleza, la aparición de las estaciones y la aparición de las mismas constelaciones y los eventos naturales que se repiten, las grandes migraciones de las especies no humanas, de algunas especies no humanas. Pues hay que empezar, creo, por decir que nosotros hoy vemos el tiempo como un progreso. Estoy en el punto A y mañana estaré en el punto B para no repetir el punto A, para no repetir de nuevo el punto A. Pero sí contar, platicar, que de entradas hablar del tiempo pues ya es un gravísimo problema. Empezaba yo con esta cita famosísima y bien manoseada de San Agustín, que es, si no me lo preguntas, claro que lo entiendo, pero no me lo saques a relucir porque entonces no tendré ni idea de lo que te estoy hablando. Y pues hay algo ahí muy sabio, me parece, y creo que tiene que ver con pasa con todos esos fenómenos que hemos tematizado, insisto con mi intervención, que hemos convertido en objetos para hablar de ellos, como el lenguaje, pero que operamos al interior de ellos, es decir, hablamos de algo que nos sobrepasa. Si yo quiero hablar de lenguaje, por ejemplo, pues voy a tener que utilizar palabras y entonces me voy a meter en un embrollo. Parece que esta sabiduría de San Agustín que se encuentra en la Declaración de Ignorancia puede verse desde esta perspectiva. Uno ya está en el tiempo, por así decirlo. Uno ya está sobrepasado por esta dimensión y mientras hablo sigue pasando el tiempo. Me parece muy significativo que en filosofía nos enseñan así. Seguramente habrá un filólogo que nos radioescuche por allí. Cuando hablamos de que los griegos pensaban en el tiempo cíclico y nosotros los modernos pensamos en la flecha del tiempo, en el tiempo hacia adelante, en una serie de eventos que no regresarán, pero que además tiene esta característica que ya mencionabas del progreso. Yo recuerdo, por ejemplo, a los estoicos, donde el carácter cíclico del tiempo era más bien una aspiración, y hablaban del tiempo del sabio y el tiempo del paulos, del insensato, del sonso. El insensato ve una serie sucesiva de momentos y el sabio, insisto, es una especie de aspiración, quiere vivir de manera cíclica, quiere
la consigna de los estoicos para los radioescuchas, las radioescuchas que no están familiarizados, es se traduce en un latinismo como rerum secundum natura, vivir de conformidad a la naturaleza. Entonces trataban de, digamos que tratando de paliar esta caída originaria en la que nos separamos por alguna razón, por un mandato divino, por una droga o por cualquier experiencia, nos separamos de la naturaleza. El estoico quiere regresar a la naturaleza. ¿Qué significa esto en el caso del tiempo? Pues tratar de vivir de manera cíclica, regresar a la tierra, así como el árbol lanza la semilla se convierte en un árbol. El estoico pretende a la hora de concebirse en el tiempo, no concebirlo como algo lineal, sino tratar de reconocer que estamos ya en él y que de lo que se trata en todo caso es de recuperar nuestra forma de vida natural. Y eso sería pensarnos precisamente así, como un cuerpo dentro de un círculo, como un cuerpo, una mente dentro de un gran engranaje, donde, y esto es herencia de Heráclito, cuando todas las cosas terminen de ocurrir, regresaremos gracias a la gran conflagración universal, a una especie de un nuevo comienzo, donde todas las cosas volverán a ocurrir otra vez. Qué bueno que traes a colación a Heráclito, porque justo para hablar del tiempo, perdón, te quité la palabra, pero adelante. Me parece que si nosotros intentáramos hacer de manera muy minúscula una historia del tiempo o una caracterización histórica lineal del tiempo, pues sería empezar por Heráclito y Parménides, que bueno, son los que introducen el gran problema de lo que es y lo que no es. En Occidente, al menos, de decir el ser es y el no ser no es, envuelto en el cambio. ¿Y qué es el cambio sino el tiempo? La forma en la que el tiempo se doblega en las cosas. Me acordaba un poco como a manera de antecedente, poniendo las cartas sobre la mesa. Cuando empezaba a revisar los escritos teológicos y religiosos medievales y también actuales, esta concepción que se tiene de las dos grandes culturas que nos determinan, que es la de Jerusalén y es Atenas. Está el libro, no recuerdo quién era el autor, si a lo mejor alguien se acuerda, que se llama Atenas y Jerusalén, que tenían estas concepciones. Uno a lo mejor desde la postura o desde la perspectiva filosófica puede decir que lo más probable es que nos sintamos identificados con Grecia porque pues es la cultura de la civilización, como nos han estado comentando muchas veces. A veces yo creo que mediado de manera anacrónica, habría que regresar algunos años, unos 3.000, 4.000 años para revisar esto del origen de las civilizaciones. Pero me mantenía un poco en shock porque yo, como estudiante de filosofía, egresado también de filosofía, pues siempre me identificaba con esta perspectiva de que pues empezó en Grecia y de aquí para el Real, de aquí para Occidente y de aquí a México hasta el 2022. Y por otro lado estaba la perspectiva también ya un poco más revisada, ya un poco más rebuscada si quieren, por parte de los religiosos, por parte más de una teoría un poco más revisionista de nuestro origen o nuestro planteamiento sobre el tiempo a partir de la perspectiva judio-cristiana, precisamente o más particularmente con una concepción hebrea, que hay una ruptura mitológica y que es a partir de esta ruptura mitológica que se empieza a desarrollar el tiempo y se viene el tiempo del hombre. Que hay una ruptura incluso también con los grandes mitos en las antiguas civilizaciones y que se trata de estar viviendo, pero a partir del tiempo del hombre, ¿no? Como lo señalaba el Señor de los Anillos, el tiempo del hombre ha llegado en una tierra media y toda esta concepción. Pero también hay que, bien que lo señalan ustedes de los griegos, pero creo que lo que nos determina un poco más también es esta ruptura, como lo habíamos visto con nuestro programa de religión, y con esta concepción judio-cristiana, y que también el tiempo, por lo menos en las culturas occidentales, pues están determinadas por la religión y no nada más en la actualidad. O sea, evidentemente toda religión determina moral y determina las concepciones de la existencia y evidentemente también la concepción que se tiene del tiempo. Claro, en el caso de la religión sería un tiempo escatológico, ¿no? Uh-huh. Un tiempo adventicio, un tiempo por venir,
un tiempo en el que la esperanza está al final de la línea. Pienso en la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ajá. Y también esta imagen de Cronos devorando a sus hijos, ¿no? Me gusta mucho porque, bueno, dice un místico, el director de la Biblioteca Kairos, Salvador Paniker, que Cronos es un titán además, ¿no? Que Cronos es el primer ser que hace política, porque se devora a sus hijos para mantenerse o preservarse en el poder. Entonces es muy curioso verlo a la luz de interpretaciones contemporáneas y decir, Cronos hace política, ¿cuál es la relación de la política con el tiempo? Y me parece que está en el isomorfismo de los griegos, que implica una especie de vinculación de lo celeste con lo terrestre, ¿no? De una organización ya política en el universo que tiene repercusiones en lo nuestro. Y quizá por eso nos sentimos tan atrapados, por así decirlo, como lo diría Heidegger, el ser ahí es el único ser al que en su ser le va a su ser. Nuestro tiempo es el tiempo total. O sea, no podemos hacer el ejercicio mental de decir, no, mira, tú no eres más que un poco a la Carl Sagan, ¿no? No eres más que un chispazo en la historia universal. Tu tiempo es irrelevante, pero en la experiencia personal, y quisiera jalar un poco la discusión acá al cómo se siente el tiempo, cómo experimentamos el tiempo, es un evento, es un acontecimiento todo el tiempo. Puede que tu vida se reduzca a una serie de relaciones más o menos dramáticas, pero el tiempo narrado, el tiempo de la narración de tu vida es totalmente trascendental para ti. No importa si el universo tiene 13,000 millones de años, eso te da igual. Lo que importa es que estás viviendo ahora y que todo lo que te pasa tiene un significado mayor incluso que la conflagración universal o el movimiento de los astros. Creo que a lo mejor también a lo mejor como antecedente también para plantear las cuestiones de temporalidad dentro de la existencia humana, sí ha golpeado esto de la proyección temporal. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué puedo hacer con este tiempo que nos ha sido otorgado muchas veces, que nos ha sido dado, como dicen algunos fenomenólogos, con esta idea también heideggeriana de lo dado, como Jean-Luc Nancy también, que se plantean esto y que es una trascendencia incluso de la existencia. Si eres creyente, debe haber algo más allá, algo que sobrepase la temporalidad. Si no lo eres, será nada más esta cuestión a la que nos toca vivir, solo estos años, que aquí también habría que traer a colación esta concepción vulgar en el sentido conocido o popular que tenemos del mismo tiempo. Me encanta esa consigna que es al mismo tiempo ética y existencial. ¿De qué vas a hacer con el tiempo que te queda? Recuerdo una de las frases de Ser y Tiempo que más me escandalizó, que es la de el hombre desde que nace es lo suficientemente viejo para morir. Porque evidentemente las coordenadas existenciales o existenciarias, como diría Heidegger, las condiciones ónticas de nuestra existencia tienen que ver con el inicio y con el fin, es decir, con el nacimiento y con la muerte. Y cuando hace esta frase de el hombre desde que nace es lo suficientemente viejo para morir, creo que nos está comparando con otros seres que desde el punto de vista del observador diríamos nacen y mueren, pero no se dan cuenta que nacen, y nosotros tampoco, pero eventualmente no se hacen conscientes de que van a morir. Y para nosotros la muerte sí es un horizonte, ya sea que la esquivemos y que recurramos a las frases típicas de bueno, de algo se ha de morir uno, alguna vez nos hemos de morir, o ya sé que asumamos la existencia o más bien el fenómeno de la muerte como algo irrebasable, como sugiere Heidegger, algo que puede ocurrir mañana, ahorita o en este preciso momento. No podemos hacer como si no estuviera allí, como si no estuviera el fenómeno de la muerte, que es el signo de que el tiempo nos atraviesa. No, y quisiera yo hacer aquí como un corte, porque ahora que haces esta caracterización del advertir, el advenimiento conceptual sobre el tiempo dado a través de la muerte, me parece que es un momento intermedio en la historia de Occidente, porque creo que aparece como tal de manera más puntual con Agustín, cuando hace la pregunta por ya no de qué es el tiempo, sino por qué conozco el tiempo.
que hace una pregunta más bien epistemológica al decir qué onda con el tiempo, no porque quiera saber cuál es su definición, sino porque quiero entender por qué lo entiendo. Bueno, sí, yo no lo había pensado, yo había trazado una línea más bien temática de cómo se va sucediendo las diferentes maneras de interpretar o de pensar el tiempo, pero había dejado total y completamente de lado las cuestiones míticas de Cronos y Yahvé. Haris y Yahvé. JHBH, el nombre impronunciable. Ajá. Pues, como decía Gandalf, espérame al amanecer del quinto día, al salir del sol, vigila el oriente. Y con esto doy preámbulo a que entre Oscar Merino, porque está aquí al lado, así que por favor. Adelante, Oscar, adelante. Estábamos platicando en el último segmento, tuvimos aquí un parón técnico. Nos cambiamos de ropa, fuimos al baño, incluso han pasado 3 días. Hubo una huelga aquí afuera. Han pasado 3 días desde que usted vino. Ya es 2023. El Ministerio Público nos hizo una broma, pero ya estamos de regreso. Duró 48 horas la broma. Me parece, no sé, a ojo de buen cubero, que estábamos diciendo que yo no había considerado a la hora de hacer como una línea temática del tiempo sobre las cuestiones míticas, ¿no? Particularmente sobre Cronos, tiempo, cronología, cronograma, y tú introducías Cronopio. el nombre que no se puede mencionar, Ujú. ¿no? Que también dentro de las religiones abrámicas pues hay una decisión ahí para contar del tiempo. Sí, no sé qué pudiéramos apuntar, porque yo tengo un desconocimiento absoluto acerca de las cuestiones míticas, pero sí entiendo cómo hay una caracterización del tiempo como algo que se comprende. Cuando inicia la humanidad en este proceso del pensamiento, en explotar las habilidades del pensamiento, que ya no nada más te sorprende la naturaleza, sino que empiezas a conceptualizarla, pues tienes el tiempo como un factor determinante y que determina tu quehacer diario, ¿no? Claro, hay una precomprensión del tiempo. Hay una precomprensión del tiempo, aunque esté caracterizada de manera muy, muy vaga. Y yo de aquí ojalá pudieran salir al rescate mío, porque no tengo más elementos, pero yo lo pensaba en términos filosóficos, por lo menos a partir de Parménides Heráclito con el ser y el no ser, con el cambio, como si fuera un símil tiempo/cambio. Porque también creo que en la cultura griega, al menos en esta cultura griega que toca a Tales de Mileto y a Heráclito y a Parménides y eso, la gente ya no se creía los mitos. Nosotros siempre decimos de manera escolar, los griegos eran politeístas. Sí, pero pues no es cierto. La verdad es que No sabemos. el vulgo era politeísta, pero al parecer la gente que había estudiado lo que sea, los abogados, los oradores, los sofistas, pues eran gente que no necesariamente era politeísta, sino que se abrazaban a otras formas. Incluso por ahí creo que Sófocles tiene una burla que decía, mitos son cuentos de señoras. Sócrates, ¿no? En Platón hay un pasaje de Sócrates, Platón, que dice, los mitos son cuentos de señoras para asustar a los niños. No recuerdo si es Sócrates de Genófanes o Sócrates de Platón, pero hay un apartadito que lo pone así, pues justamente como caracterizando que la gente que era más o menos leída y escribida, pues no se creía la cuestión mítica ya como nosotros. Es lo mismo la que podemos decir entender. que vivían el tiempo cíclico, quién sabe. Y apelando a ese mismo desconocimiento y regresando a los fundamentos del día de hoy, a mí me da pistas para entenderlo desde el punto de vista existencial, es decir, cómo nos afecta a nosotros el tiempo, cómo vivimos el tiempo. Y rescatando la idea es una idea de Nietzsche, jaja. Hace falta un gong para cada vez que diga esa palabra. Gong. Lo podemos poner en la Hay que edición. pedirle a producción. Hay que pedirle a Un producción. shot gong. cada que diga Sí, ya Nietzsche digo. o Platón. Simón. Pinches mamón. Nietzsche's coming. Bueno, pues está el mito del eterno retorno, a la idea cual Mircea Eliade le dedica un libro, que precisamente me parece que es una herencia heraclitia. Si ya buscaron el Heraclitoris, pues búsquenlo, por favor. Búsquenlo en su librería más cercana.
Seguramente ahí lo van a encontrar. Yo entiendo la idea así. El universo es es una serie de combinaciones posibles finitas. Es decir, hay elementos finitos y esos elementos finitos dan lugar a una combinación finita de posibilidades. Eventualmente todas las posibilidades, todas las posibles combinaciones se darán. Cuando todas las posibles combinaciones se den, el universo entrará en una especie de etapa de reinicio que está dado por el Logos universal, una especie de fuego que todo lo consume y que regresa otra vez que pone otra vez las cartas, ¿no? Y si quieren podemos hacer ahí lecturas cruzadas con la idea del Big Bang y tal. O con la física, justo yo pensaba en la física actual, el universo se está expandiendo tal hasta que alcance el punto crítico de gravedad y colapse otra vez y vuelva a comenzar, claro. Pero tiene una... Tranquilo, Ardilla, tranquilo. Faltan 2 o 3 años. Puede ser mañana, No. Ok. Y pienso en esta experiencia, en este experimento mental. Quizá Nietzsche se revuelva en su tumba si lo menciona así, pero en la Gaia Ciencia aparece por primera vez la idea, me parece que del eterno retorno, y es el experimento a que a las gallas y gallo escuchas propongo, galle escuchas también, si alguien es no binario. No binario. La idea es la siguiente: imagínate que llega un demonio y te dice, todo lo que has vivido se repetirá para la eternidad. Tú evidentemente tienes una certeza epistémica de que el demonio está diciendo la verdad, porque ¿por qué otra razón te hablaría un demonio si no es para decirte una verdad trascendental? Dice, ¿qué es lo que harías? Y ahí aparece algo que dijiste hace rato, Ardilla, de qué es lo que voy a hacer con el tiempo que me queda. Llega el demonio y te dice, todas las acciones que estás haciendo ahora se van a repetir una y otra vez por toda la eternidad. Vivirás esta misma vida una infinidad de veces. Me remonta un poco a la idea contraria a la cristiana, que tiene que ver con la eternidad. Que para los griegos la eternidad es una especie de castigo. Uh-huh. ¿Sí? Pienso, por ejemplo, en Sísifo, en Prometeo, en todos estos dioses o semidioses que fueron condenados a un castigo eterno. Los héroes, claro. La eternidad es un castigo, ¿no? O sea, la eternidad no es algo chido como para nosotros los cristianos que decimos, ay, sí, la vida eterna, qué chingón. Para los griegos es algo un poco más feo eso. Yo siempre le he tenido muchísimo miedo a la eternidad. Ser eternamente lo que sea debe ser terrible, ¿no? Entonces, cuando te dice eso el demonio, dice Nietzsche, lo primero que piensas, obviamente es la clásica, es como si tienes una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Chocas, ¿no? Y sobrevives y se mueren todos y obviamente te da un furor como de qué voy a hacer con el resto de mi vida y cómo voy a actuar y cómo voy a comportarme. Esa sería la primera impresión del demonio diciéndote que tu vida se va a repetir. Voy a tomar las mejores decisiones para comportarme mejor y aprovechar el tiempo que me queda. Sin embargo, después de reflexionarlo un poco, después de pensarlo un poco, te darías cuenta de que este acto es imposible, esta idea de voy a tomar control de mi vida. A lo mejor después de la experiencia trascendental, dejas de comer carne y dejas de tomar y haces un cambio radical en tu vida, pero eventualmente, por gracia del propio tiempo, te vas a acostumbrar otra vez a estar en la tierra y vas a hacer las mismas pendejadas de siempre, ¿no? Peores. O peores, sí. Porque ahora tu vida es gratis, es regalada. Y si se va a repetir, pues... Lo que dice Nietzsche, y esto me parece que conecta con su idea de las 3 transformaciones del espíritu, es que de la idea del eterno retorno, nace el amor fati. Es decir, de la pregunta de qué vas a hacer con tu vida o qué vas a hacer con el resto de tu vida, lo que le sucede es la afirmación. El reconocer que estamos en esta circunstancia particular que nos hace humanos y aprender a afirmar cosas. El sabio no ve en el mundo aciertos o errores sino respuesta, dice el propio Nietzsche en la Gaia Ciencia. Entonces me parece que la actitud habitual sería esa, como de querer cambiar absolutamente nuestra vida, y la actitud filosófica desde la perspectiva de Nietzsche sería aceptar todo como venga, aceptar las cosas que vengan, incluso tus propias actitudes, tus propios tropiezos, porque una concepción de vida que no reconozca que la vas a cagar me parece completamente errónea. Bueno, eso sobre el eterno retorno de Nietzsche. Yo soy poco nietzscheano, no por convicción, sino por desconocimiento, por franco desconocimiento, pero
yo sigo insistiendo en que parece que hay 3 brincos filosóficos o 4, al menos, en los que podemos entender o rastrear una evolución, un progreso, tragándome mis palabras iniciales, sobre el tiempo, sobre qué es el tiempo. La primera concepción, que era muy física, que le daban estos primeros filósofos físicos a partir del cambio, como si fuera un sinónimo, y luego cambia con Aristóteles, ¿no? Cuando estos filósofos, Heráclito, Parménides y todas las escuelas que abren su forma de pensar, al decir el tiempo es lo que transcurre en un ente, lo que transcurre en una cosa. El tiempo es ese cambio que se manifiesta en la cosa, que de pronto es verde y luego se marchita. Eso es el tiempo. Como que había clepsidras y había relojes y había esta cosa, pero el tiempo es una proyección física que puedes ver dentro de la materia, dentro de las cosas, dentro de los entes. Pero de pronto llega Aristóteles, y Aristóteles, al intentar explicar de manera más científica y sistemática el mundo, dice, me parece que es uno de los textos pocos conocidos de Aristóteles, que es las condiciones de la naturaleza o los comportamientos de la naturaleza, en el que dice que el tiempo es un espacio donde sucede el cambio, que el cambio de lo que sea ocurre dentro del tiempo, que ya empieza a tomar esta forma más cercana a nosotros de la física. Y luego llega el gran teórico, porque fue el que dedicó espacio y fuerzas, pues Agustín, que es el primero en sacarlo de una conceptualización, y ahora sí, ya no con palabras tibias, sino con toda la expresión, lo pone como algo externo al ser humano. Y la gran pregunta que hace no es intentar entender qué es el tiempo, sino qué causa el tiempo. La gran pregunta de Agustín es ¿qué causa el tiempo? Es decir, ¿por qué hay tiempo? ¿De dónde viene el tiempo? Y reconoce, ahí me hacen backup, dos formas del tiempo, como el tiempo vulgar, que es el tiempo en donde nosotros nos desarrollamos, que somos una hora. Dice el ser humano, la persona es una hora que se ve proyectada a través de los mecanismos del recuerdo y de la memoria con el pasado, y como las posibilidades aristotélicas en el futuro. La posibilidad aristotélica que recupera Agustín es el futuro, todas las formas, un campo de experimentación infinito, y en el que podemos hacer lo que se nos dé la gana. Pero ¿qué onda con el pasado? El pasado siempre es un recuerdo, que es la ruptura que tiene con la conciencia animal, que el animal no tiene esta capacidad, estamos hablando desde Agustín, de reconocer lo que hizo ayer. Ayer comí cereal, hoy voy a comer chilaquiles, porque ya no quiero repetir. Pues esa condición es donde se encuentra caído la persona, el ser humano, que es una hora, pero menguada por la memoria o por el recuerdo, que es la capacidad de traer el pasado a la hora, y el futuro como el campo de posibilidades en el que desarrollas. Muy heideggeriano, que lo descubrí apenas hoy para este programa, porque yo desconocía francamente a Agustín, pero me pareció sumamente valioso e interesante. Y luego esta construcción del mundo, porque si la gran pregunta por el tiempo de Agustín es ¿qué causa el tiempo? ¿De dónde viene el tiempo? No qué es, sino por qué es el tiempo. Pues siendo un padre de la cristiandad, pues va a referirse a Dios como la gran cosa. Y mete... No, ¿en serio? El gran tema. El gran productor también. No, me disculpo, el gran tema. Pero ese Dios, los detractores le ponían, primero lo caracterizan las confesiones, y los detractores le ponían al Dios como si Dios es el que crea el mundo. Porque es la pregunta que se hace en el soliloquio del alma. Dice, el tiempo y creación son como
como una suerte de símiles. No son la misma cosa, pero los ve muy unidos, muy de la mano. ¿Qué es crear y qué es el tiempo? Pero se hace la gran pregunta que es, ¿se puede crear desde nada? Sí, antes del tiempo. Antes de nada se puede crear alguna cosa, y eso para desembarazarse de los detractores al decir que si Dios había creado el mundo y el universo y todo lo que existe, entonces Dios estaba sujetado al pasado y al presente. Y entonces Agustín en los Soliloquios del Alma dice, no está sujeto, más bien el mundo es un accidente que le pertenece a Dios. Es un accidente de las formas de Dios, pero Dios es todo lo contrario a lo que es el tiempo, y saca el concepto que a lo mejor nosotros, porque me pasaba, lo vemos como si fuera algo que pertenece al tiempo. Pero dice Agustín, Dios es eterno y lo eterno es todo lo contrario al tiempo. Porque el eterno es puro ahora, porque lo eterno no tiene pasado, no tiene futuro, es puro presente, es puro ahora, sin memoria, sin recuerdo, sin proyección de posibilidad. Dice, entonces, Dios es eterno, y que existe el tiempo y que exista la creación y que exista el mundo es un accidente contingente de Dios, de lo eterno, de la causa primera, que es perfecta, infalible y no ideal a la Platón, pero sí muy, muy perfecta. Y entonces lo que me parece muy interesante de Agustín es que la consideración o la condición del tiempo la hace externa a la mente, la hace, ya no es una conceptualización, sino ya es algo donde se encuentran las cosas están caídas en el tiempo, te des cuenta o no te des cuenta, y él, los devaneos que tiene es porque empieza a decir, si existe el tiempo y las cosas cambian y el tiempo pasa y no te puedo olvidar, ¿por qué nosotros nos damos cuenta? Sí, pero sí plantea una paradoja y que me parece que la ilustra muchísimo, muy bien. O sea, con la paradoja hablo de la creación. Un acto de creación presupone una plataforma temporal. Es decir, Dios pudo haber creado todo, pero para crear precisa de que el tiempo ya hubiese estado creado. Esta paradoja la ilustra bastante bien, me parece, Kant, cuando habla de las antinomías en la crítica de la razón pura. Y lo que dice Kant, y con esto podríamos despachar la discusión teórica sobre el tiempo, es que cuando el pensamiento trata de pensar sus condiciones de posibilidad, se da cuenta de sus límites. No se puede pensar el mundo en cuanto tal, no se puede pensar el tiempo en cuanto tal, porque el tiempo es una categoría desde la cual pensamos, otra vez, las cosas que nos rebasan. Su ilustración de las antinomías es bellísima, porque siempre pone el argumento a favor de la hipótesis A, y luego pone el argumento a favor de la hipótesis contraria, y se da cuenta de que las dos hipótesis se pueden argumentar sólidamente y que no te puedes decantar por ninguna de las dos. El ejemplo que quiero citar es el de la creación. Dice, o el mundo fue creado o el mundo es eterno. Cuando los filósofos hablan del mundo, creo que esto lo he dicho muchas veces, se refieren a lo que nosotros entendemos por universo, no se refieren al planeta Tierra. Todo. Yo siempre tuve ese prejuicio escolar de cuando hablaban del mundo pensaba en el círculo. No, mundo es universo, mundo es la totalidad de lo que hay. Entonces dice, si el universo es eterno, si el mundo es eterno, esto invalida la posibilidad de un presente. ¿Por qué? Porque si hubiese sido eterno y no tuviera un comienzo, todo presente es una sucesión de momentos hasta llegar a un punto determinado. Si el mundo es infinito, nunca hubiéramos llegado al presente. ¿Qué es lo que hace Aristóteles? El infinito no se resuelve en una sucesión de temporalidades que se agotan, sino que si hubiera infinito no habría un momento después. Sí, Aristóteles, más bien en esta cosa del universo que siempre ha sido, que siempre ha existido y que solo los cuerpos celestes son esféricos y perfectos, es como una pecera, ¿no? La pecera ahí está, tiene una forma, está llena de agua y el cambio es todo lo que se mueve dentro del agua, las burbujitas, los pececillos, la mugre, la comida, todo lo que pueda pasar dentro de una pecera, pero no se cambia, no se mueve. Por eso es que Agustín le da la vuelta y dice, no, espérate. Puedes metérselo a Dios de ciertas formas, pero no ocurre así en el mundo
Sí, en el mundo para, real. para resolver la paradoja de la regresión al infinito de las causas, plantea la idea del primer motor inmóvil, ¿no? Ujú. Pero entonces, si el mundo fuera infinito, no podría ser, porque no habría presente. Si el mundo fuera infinito, no podría haber presente, porque el infinito no se agota en una sucesión temporal de momentos hasta llegar hasta donde estamos. Entonces tiene que ser la hipótesis contraria, que el mundo fue creado. Entonces dice, si el mundo fue creado, la creación implica un momento determinado en el tiempo. Si el mundo fue creado, como dicen los científicos, hace 3.500 millones de años, entonces tuvo que haber habido un tiempo antes del mundo. Es decir, un tiempo antes de que hubiera tiempo. Y eso también plantea la paradoja. Por eso dice Kant, no podemos pensar en el tiempo porque estamos pensando en una categoría. Y la categoría es a través de lo cual pensamos. No podemos pensar las condiciones de posibilidad del pensamiento. Por eso se siente así de paradójico hablar, por ejemplo, del tiempo, ¿no? Porque ni a favor ni en contra. ¿Cómo te imaginas un tiempo antes del tiempo? Y a mí siempre eso me ha parecido muy extraño. Cuando dicen, por ejemplo, el Big Bang es una singularidad que ocurre... O sea, es una singularidad de la cual se derivan el tiempo y el espacio. Es una gran explosión que ocurre antes del tiempo. Pero ¿cómo pudo ocurrir algo? ¿Cómo puede haber un acontecimiento si no se presupone la dimensión del tiempo? Es decir, en esta supuesta expansión, donde tiempo y espacio van entrelazados, ¿a qué hora ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Y si establecemos un cuándo, queremos decir que el tiempo ya existía en el Big Bang, pero al parecer no. El tiempo se funda con el Big Bang. Es que por eso los físicos, a partir de la relatividad, lo caracterizan como una magnitud. Ya no como un asunto entitario, sino más bien como una magnitud que tiene características. Definitivamente no es un ente el tiempo. No es una cosa. Es que está raro, No es una cosa. Pero se deforma, pero tiene características. Es que ese es el gran problema bueno, al menos para los filósofos con la física. Los físicos lo entienden perfectamente bien, pero el tiempo se ve deformado por la gravedad. Justo el problema de los agujeros negros es que son puntos de gravedad tan masivos que deforman el tiempo y el espacio. Lo deforman porque se puede, porque es una cosa que nos atraviesa. Creo que hay una discusión todavía muy fuerte entre la perspectiva filosófica y científica, que evidentemente tiene la ruptura a partir de la modernidad. Con Newton. Fue Newton. Newton. Y que incluso llega a tocar todavía a Heidegger cuando publica Ser y Tiempo, y cuando hace la conferencia de Tiempo y Ser, pues se le vienen encima los físicos, y no recuerdo quién fue que le dice, oye, pues lo que estás diciendo del tiempo, pues no va carnal. Y hay una posibilidad, creo que hubo una discusión ahí, pero creo que Heidegger no quiso trabajar al respecto, por lo mismo de que ahora sí las categorías con las que se estaba analizando el tiempo desde la perspectiva científica habían tomado cierta autonomía de la filosofía desde hace mucho tiempo. O sea, era una concepción diferente a la que se tiene ahora. No sé cuáles eran los parámetros, pero sí hubo ahí una discusión muy fuerte. Todavía en la actualidad nosotros estábamos concibiendo el tiempo como la cuestión del pasado, presente, futuro, y la verdad yo no conozco, no porque no quiera, sino porque no entiendo la concepción científica del Sí, tiempo. sí. No sé qué pueda decir Oscar al respecto, ya No, que nada, es el más científico de todos nosotros. Yo que sé, no soy científico. Soy científico. No, la realidad es que no, ahora sí que la clásica del tiempo, si me preguntan, no sé explicarlo. No. Eso ya se dijo, Oscar, hubieras Sí, llegado a pero tiempo. El tiempo es te el- Fue el cliché. disclaimer inicial. Es el cliché y todo, pero la verdad yo también me gusta escuchar gente que habla sobre el tiempo, porque pues yo no le entiendo, no sabría describir casi nada sobre el tiempo. Solo lugares comunes como esto de la flecha del tiempo, pensar en el tiempo como progresivo, o las ideas del tiempo circular, justamente. Son más como cosas que tengo como clichés, pero también no. He visto todos estos debates científicos y así, pero no, la verdad no están más allá de mi entender, no los asimilo, honestamente. Sí sé que con Newton pues es el que rompe, porque plantea lo del tiempo absoluto y el tiempo Relativo. pues, es relativo, ¿no? Ujú. Y desde el tiempo relativo que él trabaja todo, y es cuando logra, bueno, es quien, pues bueno, la revolución newtoniana, ¿no? O sea, que hace todo un cambio en el paradigma.
y pues le mete aparte pues números, ¿no? Pero pues es el que logra hacer el cambio como de la cosa filosófica a la cosa pues matemática, ¿no? Como que lo hace, por decirlo así, tangible. Pero la verdad no entiendo sus postulados. Ni nada. Voy a hacer otra pregunta. Porque la respuesta no sé. Porque, bueno, dentro de las fórmulas matemáticas, seguramente tú sí hiciste fórmulas matemáticas. Pues, pero ¿cuál era tiempo, como la cuestión o la concepción del tiempo dentro de una fórmula matemática? Sé que a lo mejor ya las dejaste de lado, pero... Ya las dejé de lado. El aburrimiento, güey. Dice Camus, si quieres experimentar el tiempo en toda su densidad, abúrrete. Seguramente eran muy aburridas, ¿no? Pues lo único que recuerdo es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Que es la clásica. Y de ahí puedes derivar la fórmula del tiempo también, ¿no? Pero pues lo que sí me quedo un poco con la idea esta de tiempo y espacio, y que pues son las dimensiones donde nos desarrollamos. En el espacio es fácilmente identificable agarrar y pasar este vaso de un lado a otro y ya sabemos que se está moviendo en el espacio, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, ahora que me estoy tomando una bebida, pues está pasando el tiempo y es que logro también modificar su espacio que tiene dentro, el líquido dentro del recipiente, ¿no? Entonces, bueno, es una dimensión, pero no me imagino o quisiera imaginar este tipo de... Digo, me inclino, a pesar de que estudié matemáticas, pero bueno, estudié ingeniería, pero todo eso lo he dejado de lado. Me imagino más como historias, ¿no? Pienso en esta serie de Tales from the Loop, donde hay un capítulo donde una pareja detiene el tiempo, y yo si tuviera un poder, quisiera tener el poder de detener el tiempo. Pero para mí la idea de detener el tiempo es que el día, pareciera que detener el tiempo es que no transcurra la rotación de la Tierra, ¿no? Porque normalmente cuando en literatura o en películas, detener el tiempo es eso, ¿no? Que estamos ahorita, son las, no sé, la hora que sea, pero que esa hora queda fija, ¿no? Y tú puedes seguir avanzando y avanzando y avanzando, y pareciera que tampoco el tiempo transcurre en ti porque no envejeces ni nada, sino que queda congelado todo ese fluir o ese transcurrir, ¿no? Pero ahí es donde yo, pues no sé, me imagino que igual el cliché, ¿no? Ese de somos tiempo y avanzamos así, pero... Argentina. No semos. No sabemos, pero pues sí pareciera, porque ahorita con lo que decía Arturo de estas concepciones de el tiempo es, por ejemplo, una hoja, o bueno, una planta, ¿no? O sea, germina, va germinando, va brotando de la tierra. Crece, nace, se reproduce y muere. Sí, totalmente, ¿no? O sea, Como debe de ser. pero pensaba más en esto que planteabas. Maldita planta. Pensaba más en esto que planteabas de los colores, ¿no? O sea, porque pienso también, así como nosotros envejecemos, pues una planta pasa de un verde a un color como muy café y finalmente se cae y muere, ¿no? Y siempre pienso en un cuentillo de Amado Nervo, en el que plantea que en realidad hay seres que nosotros no podemos ver, que nos comen, o sea, nos fagocitan, y en el momento que prácticamente es como si estuviéramos en un sartén, digamos, ¿no? O sea, vamos creciendo o envejeciendo porque nos estamos poniendo como más doraditos en el sartén, ¿no? Así como la carne está cruda y se va poniendo como al punto, digamos 3/4 o totalmente cocida, pues para estos seres somos como así, ¿no? Entonces ellos deciden un momento en el que dicen, mira, este güey ya está bueno, o buena, o buene, y dicen, pues ahora sí me lo como, ¿no? Y entonces es el momento en el que te matan o te pasa cualquier cosa, ¿no? Pero es porque te van a fagocitar, y para mí es como esta idea de que quien te come, pues es el tiempo, ¿no? Es el Cronos, ¿no? Y la manera en la que yo me lo puedo imaginar representado, pues sí es en justo como cambio de color, ¿no? Como el estar pasando como de un verdecito a un café, que son como los tonos oscuros, los que parecieran ser el indicativo del paso del tiempo, ¿no? O del envejecimiento. De pasar a un blanco privilegiado. Pasar de blanco privilegiado a un moreno, entonces es que perdiste tu tiempo en la vida. No, pero pues sí,
pareciera que va uno oscureciéndose. Digo, así le pasa a las frutas, ¿no? Tienes una fruta madura y realmente verde, y cuando está madura, pues, ¿qué ocurre? Se pone de un color oscuro, por no decir otra palabra. Marrón, pero pareciera que es el color de que tu tiempo ha pasado, ¿no? Entonces, yo diría, mi respuesta para mí es con el color o inclusive con los sabores, ¿no? También cuando pasa el tiempo en una comida, no solamente se descompone, ¿no? Sino que sabe mal, ¿no? Entonces, pareciera que también, pues si nuestro acceso al mundo es a través de los sentidos, pareciera que el poder ver la representación del tiempo en las cosas es poder... Bueno, serían como olores, sabores o presencias que van emitiendo olores, no sé si desagradables. Corruptos. O colores, sí, como que ya se corrompió la carne, por decirlo así, ¿no? Putrefactos. Es que justo este seguimiento más o menos historicón que yo intentaba seguir o poner sobre la mesa iba por ahí. Como los griegos son los que advierten el tiempo por el cambio, por el movimiento, por el paso del accidente, de un accidente a otro accidente. Y entonces viene el maldito Agustín y lo pone en términos externos a la mente, pero que son sumamente conceptuales, sumamente teóricos. Y luego pasa lo de Newton, que es intentar ya no entender la naturaleza del tiempo, sino cómo se puede caracterizar el tiempo. Ya no cómo opera, sino cómo se caracteriza en términos físico-matemáticos. Y nos falta el oscuro, el Lord Voldemort que no puede ser nombrado, el nazi. Sí, el nazi. Es que hablamos en términos, o sea, tratamos de balbucientes, tratamos de acercarnos a la comprensión científica del tiempo, que esa es la discusión que creo que está acá, como si criticaron a Heidegger porque no estaba hablando del tiempo. Creo que hay una cosa que dice Ken Gilbert, hay una equivocación de cuadrantes. Se puede hablar del tiempo desde la perspectiva científica, es decir, hablando del aspecto cualitativo y medible del mundo, que ya Stefan Gandler, uno de nuestros profesores que da clases de sociología, advertía desde el punto de vista de la escuela crítica, que a diferencia del termómetro, el termómetro de mercurio, porque al parecer sigue viviendo en los 70s, espero que no nos escuche, el termómetro Yo decía... espero que sí, patrocínanos Stefan Gandler. Stefan Glande. Decía Stefan que el termo... Ahí sí, bip, ¿no? Bip. Que el termómetro mide lo exterior, o sea, a través del mercurio mide la temperatura de tu cuerpo. Pero el reloj no mide nada exterior a sí mismo, no mide nada exterior, sino que se mide a sí mismo. O sea, no es como el mercurio que te dice, tanta temperatura, sino que el reloj sigue un patrón de tiempo. El tiempo es inventado y responde a necesidades horarias que tienen que ver con los trenes. O sea, esta cosa de los usos horarios es un pedo comercial, ¿no? No hay ahí una objetividad, el reloj no mide nada. Entonces podemos hablar desde el punto de vista científico como lo cualitativo y medible, o desde el punto de vista filosófico, que tiene que ver con nuestras experiencias del tiempo. Y ya que sacaste los cuentos, Cortázar tiene una época literaria que él llama una época metafísica. Cortázar, cerquita de aquí, se come rico. Se come rico. Prueben la barbacoa de Cortázar. Ese es Cortázar, ¿no? Es Cortázar, ¿no? Y no está tan bueno. El cuento se llama El Perseguidor. Y retrata la historia de Charlie Parker, que ahí le cambia el nombre a no sé cómo, le pone un seudónimo, pero es este brillante del jazz, que relata una historia, dice Cortázar, esto lo dice en sus clases de literatura que dio en Estados Unidos, dice, todos tenemos experiencias metafísicas. Y no me acuerdo de este Charlie Parker ficticio del cuento, pero el Charlie Parker ficticio del cuento dice que va en el subte, en el metro, y cuenta una historia que pasa entre una estación y otra. Hay una distancia como de 2 o 3 minutos entre estaciones. Y dice, en esos 2 o 3 minutos tuve una experiencia como de 2 horas. Me acordé del barrio, me acordé de mi vieja. Mi vieja es madre en argentino.
Me acordé de los niños, me acordé del vestido, me acordé del balón, me acordé del día que jugamos y precisa una serie de detalles que dice, esto no pudo estar contenido en los 3 minutos que dura un cambio de estación. De ahí que funda la experiencia subjetiva del tiempo, que el lugar común es que el tiempo, soy donde no pienso y que el tiempo fluye rapidísimo, como decía el relato de Voltaire, cuando te estás divirtiendo y fluye muy lento cuando te estás aburriendo. Y esto puede tener ecos hasta con la teoría de la relatividad, ¿no? Que más bien es un tiempo que se experimenta. Y desde ahí me parece que, no solo como filósofos, sino como personas, sí podemos hablar del tiempo, de cómo lo experimentamos, cómo nos atraviesa, cómo decimos, por ejemplo, pensaba hace rato en la frase esta de necesito tiempo. Ajá. Muy curioso, ¿no? Decirle a alguien, necesito tiempo. ¿De qué hablas, güey? O sea, Tiempo y espacio. el tiempo no es un objeto que puedas tener o destener. Siempre estás atrapado en el tiempo. Tiempo de reflexión, más bien. Ahora que hablabas de Stefan, y también me estaba acordando, a lo mejor en la tarde, de cómo traerlo a colación, también con la cuestión histórica hegeliana. Evidentemente ya hay un optimismo, o por lo menos se considera que hay un optimismo en el siglo XIX, el desarrollo, el proceso histórico, que el desenvolvimiento del espíritu absoluto dentro de la sociedad y que necesita tiempo para llegar al punto culmen dentro de una sociedad. Necesita desarrollarse, necesita este progreso para llegar a su fin último. Y me acordaba también, o sea, también esta es una perspectiva dentro de la ontología hegeliana, si se podría hablar de eso, y cómo se retoma posteriormente con Marx y la importancia que le va a dar al tiempo, pero ya al tiempo laboral. Hace una conjunción completa entre el tiempo y los procesos históricos en consideración al tiempo trabajado, que es el tiempo en el que vivimos, para hacer tal vez una amalgama y a partir de eso estar estructurando el fin de la historia, ¿no? Hay personas que tienen que trabajar 8 horas, está bien, pero también es parte de los procesos revolucionarios que se vaya desarrollando, que haya revueltas, que todo esto llegue a su tiempo, que se madure, como bien señalaba Oscar respecto a la cuestión de las frutas y la comida, este momento de maduración de la humanidad para llegar al final de una historia. Y ahí está, me sorprendió un poco esta amalgama de cómo Marx a lo mejor juega con estas dos perspectivas, el tiempo histórico que se desarrolla a partir del espíritu y el tiempo laboral. Y también lo que veíamos hace un tiempo. Respecto. No podemos escapar del tiempo. No escapamos del tiempo, es imposible. Es todavía más trascendente que el Sartre que se siente condenado a ser libre. Nosotros que nos condenamos a ser temporales. Temporeados por el tiempo. Y esta conjunción y todavía el tiempo de fiesta, el tiempo de descanso, cómo nos va determinando también para una sociedad. Y lo que decías, ¿no? El tiempo que justifica el capitalismo de llegar temprano, salir temprano, los trenes que tienen que llegar y evidentemente muy occidental, muy alemán, si quieren, muy europeo, que tiene su... El zeitgeist. Okay. Sí, el zeitgeist. El espíritu del tiempo. Que tiene una ruptura, si quieres, con México. Porque aquí el tiempo muchas veces de buena o mala gana dicen que es el tiempo relativo y que quedamos de vernos a las 6 pero llegamos 6:15 o llegamos 5 minutos antes y el tiempo acá como que no tiene, o por lo menos ahorita el tiempo se vuelve una cuestión o una categoría muy difusa dentro de la cultura mexicana. A lo mejor trayéndolo ya a cuenta para lo que nos toca un poco vivir. No somos puntuales. Una vez fui a visitar a una amiga a Bélgica. ¿Cómo se llamaba esta amiga de Bélgica? Karina Castillo. No. La belga. La belga, exactamente, así se llamaba. Tiffen. Tiffen, exactamente. Y quedamos a las 4 de la tarde. Y yo estaba en su casa, pues me estaba quedando en su casa y eran las 3:30. Me eché una siestita. Desperté a las 4 en punto. Bueno, quedamos a las 4. Desperté a las 4 en punto y me lancé al lugar donde nos íbamos a ver. Llegué 5 minutos tarde y Tiffen estaba enojadísima.
me decía, es que ya me moviste todo porque íbamos a ir de 4 a no sé cuántos con estas personas y de 5 a 6 con esta persona, pero o sea, estaba en serio conflictuado y yo neta no lo puedo creer, o sea, fueron 5 minutos, pero claro, no podemos vivir sin una determinada concepción del tiempo. Ujú. Pienso en el tiempo de ocio, que es una especie de regalo, una cosa que es muy difícil de conseguir y de cómo parece que seguimos en esta idea por ejemplo, la idea de aprovechar el tiempo, ¿sí? Esta pregunta de ¿cómo aprovechar el tiempo? Aprovechar el tiempo implica eso, que tenemos cierto dominio, cierto control sobre él. Y yo creo que el mexicano está muy consciente de que siempre hay accidentes, de que uno planea o tiene yo tengo mucho optimismo con el tiempo, digo, sí me alcanza, ¿no? Faltan 20 minutos, me baño, como, leo un capítulo, escribo un capítulo de mi tesis y voy a la reunión que tengo que ir. Sí, hoy nos tocó vivirlo. Hoy nos tocó vivirlo. Bueno, eso fue un accidente. sí, No, también me quedé las fuera. cuestiones circunstanciales a las que muchas veces te enfrentas y que hacen que el tiempo no te rinda, la mayor parte del tiempo, las adversidades circunstanciales y que también dentro de esta perspectiva filosófica está determinada muchas veces con el azar. El azar va determinando también la existencia, la cuestión temporal, cómo te vas moviendo, cómo un montón de adversidades te pueden hacer llegar a un tiempo distinto o a un lugar diferente por la misma concepción de que el movimiento y el tiempo están de lado, Sí, están encaminados. Eso lo quería señalar hace rato que Oscar lo decía, lo del tiempo y el movimiento. Vi un documental, esto ya es plática de documental, de precisamente eso, y eso tiene raíces en Aristóteles. Aristóteles habla del movimiento, pero también habla del movimiento cuando se refiere al cambio, cuando una flor, cuando una planta empieza a deteriorarse, se está moviendo. Eso es una especie de movimiento. Cambiar es moverse. Entonces este documental hablaba sobre una cosa que es la muerte cósmica y que tiene que ver con las condiciones iniciales del universo, es decir, el estado de calor en el que se encontraba y cómo va progresivamente enfriándose y separándose. Se supone, o sea, ahorita hay entes en el mundo, es decir, hay objetos, hay planetas, hay un montón de cosas, pero eventualmente el universo se irá enfriando y se irá disgregando, se irá separando, de tal suerte que los átomos ya no van a dar lugar a ningún objeto, por así decirlo. Entonces esto es a lo que llaman la muerte cósmica. Lo que se preguntaban estos sujetos en el documental era, imagínate que llega un punto en el que ya no hay objetos en el universo. ¿Sigue habiendo tiempo? ¿Sigue transcurriendo el tiempo? Y si sí, ¿cómo lo mides? Y se plantea esta paradoja, que quizá el tiempo no es más que una forma de hablar del movimiento, Sí. ¿no? Ahorita que lo decía se me ocurrió el ejemplo de los girasoles o incluso de las mareas, que es a través de el movimiento de la luna, el movimiento del sol, que también las mareas acrecientan, los girasoles se mueven en un determinado tiempo cuando está el sol presente y dejan de lado cuando pues ya es de noche. Y toda esta limitante entre tiempo, movimiento y ahorita que me estaba acordando, yo hice una lectura, un ferraterazo que señalaba Ferrater en esta última edición que sacaron de sus diccionarios, que a lo mejor el tiempo como categoría filosófica se quedó de lado porque se le prestó más atención al ser. Y de ahí la importancia de a lo mejor retomarlo, pero que siempre se quedó cooptada con la cuestión del ser, como señalaba Arturo con los presocráticos, de que para que hubiera movimiento, para que hubiera... Sí, es que está implícito, es la condición donde puede ocurrir el movimiento entre el ser y el no ser. Y que estaba dejado de lado el tiempo, pero que es necesario, que se quedó como que muy olvidado y hacía como que una exhortación, no directa, a la lectura o al análisis propiamente del tiempo, porque como lo hemos visto a lo largo de este podcast, tiempo se dice en muchos sentidos, como el amor que salió hace
unas Un cuantas tiempo. semanas. Hace un tiempo. Hace unas horas, o sea, hace un tiempo. Hace un tiempo. Hace un tiempo. que no Sí, porque concebimos. esa es la otra cosa que nuestros queridos patrocinadores, mecenas y seguidores, pues el tiempo que transcurre en esta mesa es un tiempo extraño, raro. Han pasado muchos años, muchos días desde que grabamos este episodio, Tiempo que transcurrido. aquí se Tiempo menta. transcurrido. Ajá. Ya saben que aquí en el Gallo para Asclepio el tiempo es relativo. Nos Hay un podemos- cuentito de Lizondo que habla de esto, que habla como que juega con... Dice lo que estoy escribiendo es pasado para usted, pero se actualiza en el presente en el que lo lee. Y pensaba en otro cuento, hablando de cuentos, que tiene que ver con la concepción del tiempo, con el cuento que se llama Lo que se espera de nosotros de Ted Chiang. Ted Chiang, en el último libro de cuentos que sacó, que es el de Exhalación, me parece que guarda un tono determinista. O sea, su concepción del tiempo tiene que ver con el determinismo. Y en el primer cuento, que es el de la puerta el árabe y la puerta del comerciante o algo así, se permite jugar con cómo sería una serie de viajes en el tiempo si todo ya está determinado de antemano, ¿no? Pero en el cuento de Lo que se espera de nosotros plantea un aparatito que es el pronostic, que tiene una Un clic. característica. Sí, es un botón, es un aparato que tiene un botón y una luz LED. La luz LED se va a encender un segundo antes de que usted presione el botón y no puedes engañar al aparato. Si tú le quedas viendo al aparato y de repente quieres así rápido presionar el botón, el aparato va a encender su luz verde sí o sí un segundo antes de que tú presiones el botón. Entonces no lo puedes engañar. Si lo quieres prender, la luz verde siempre se va a anticipar a ti. Esto tiene como consecuencia que la gente deja de comer, deja de bañarse, deja de moverse, entra en un estado de inanición, porque se dan cuenta de que si es posible predecir un segundo en el futuro, es posible predecir 20 años en el futuro, lo cual implicaría que nuestras vidas están completamente determinadas. Y dice Ted Chiang, bueno, el autor del cuento, dice que siempre ha habido argumentos en contra de la libertad, del libre albedrío, pero este determinismo que él plantea demuestra definitivamente a través de un aparato que estamos determinados. Y esto lo conecto con la idea que ya mencionaron varias veces de la eternidad. Dice Borges en la historia de la eternidad, que es un ensayito que tiene, el tiempo es una fotografía de la eternidad. El tiempo es una imagen móvil de la eternidad. La única forma de entender el tiempo es teniendo como trasfondo la idea de eternidad. Para nosotros el tiempo es un problema. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? La eternidad, dice Borges, o es un juego o es una fatigada esperanza. O te da igual o eres católico y sueñas con el porvenir. Sin embargo, la eternidad es la simultaneidad de pasado, presente y futuro. De tal suerte que la divinidad abarcaría a todas las cosas en su conjunto. Si pensamos así, y yo lo imagino como un rollo que se despliega. Imagínate que la historia del universo es una especie de rollo, así un papiro, y tienes al extremo izquierdo el origen, y tienes al extremo derecho la muerte del universo. Entonces, el tiempo sería como una fotografía o una imagen móvil. Es decir, te enfocas en lo que está pasando en la Tierra y vas cómo se va moviendo. Pero si la eternidad existe y es la condición de posibilidad del tiempo, la libertad es imposible. Todo lo que haces, Claro. hiciste o harás está completamente Claro. determinado, porque ya hay la eternidad, que es el conjunto de pasado, presente y futuro. No hay libertad posible. Si la eternidad existe, no hay libertad. Si el tiempo, si digamos, es que en serio lo quiero ver así desde el punto de vista físico. Ahorita estamos en Querétaro, en quién sabe qué día, grabando quién sabe qué podcast, pero desde el punto de vista de la eternidad, lo que pasó hace 2500 años sigue existiendo. ¿Sí me explico? Como un rollo, como nosotros porque estamos viéndolo aquí, pero Dios, si Dios ve al mismo tiempo todo, lo que fue, lo que es y lo que será. Entonces lo que fue sigue siendo, pero lo que pasa es que nosotros estamos viendo solo lo que está haciendo ahora. Pero ahorita Sócrates está en el ágora diciendo, Está muriendo de cicuta. está tomando la cicuta y acaba de nacer y todo el tiempo está ocurriendo todo al mismo tiempo. Justo, no lo había puesto a consideración, pero el resquicio y ahora como la crítica a los físicos que no entendemos es
justo pueden hablar del tiempo y decir que el universo tiene 13,7 millones de años y que va a implosionar otra vez en tantos millones de años, porque es algo inadvertible. Porque puedes poner una fecha inconmensurable a algo que no te va a tocar a ti, que no te interesa, porque yo en 20 años me muero. Puedo hacer una tesis y la mejor foto tomada de un agujero negro, pero eso a mí no me corresponde, pues. ¿Sabes? Como si me pareciera un asunto de... Claro, pues ahí está la trampa, en que tú puedes predecir cuándo va a ser la implosión del universo, porque no te interesa. Porque no estás inmerso en la cosa. Porque tú solamente te quedas viendo una parte del papiro que representa lo demás. Y aunque tengas la posibilidad de verlo todo, no te importa, porque dices, ¿qué más da? Y por eso nos va el ser, ¿no? En por el eso, tiempo. Y por por eso los como los papás se preocupan estoicos, sí. por el agua. Por eso la gente se preocupa Y por el problema del porvenir, agua. claro. Y por eso, como los estoicos diremos, una infinitud de tiempo me precede, es decir, precede a mi nacimiento, y una infinitud de tiempo aún mayor ocurrirá después de mi muerte, y de ahí la urgencia de vivir en el presente. Y tal vez los de Spotify no vean las comillas, pero... Los papás que decían, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? No te interesa. ¿Qué presente nos No estás te dejando a interesa. nosotros? Y el millennial dice, no, es que... ¿Qué cosa O tenemos? la consigna del mindfulness, ¿no? Que teníamos esta maestra que decía, hasta los monjes que meditan están pensando qué van a comer en la hora siguiente. O sea, este dogma New Age de vive el presente, vive el momento presente, me parece que ensombrece la condición óntica en la que estamos dados. Y yo con esto cierro, ya esto es todo lo último que tengo que decir. Hay un prejuicio que está basado en lo que decía al comienzo. Hay una visión temática del tiempo. El tiempo nos rebasa. Tú puedes tener una agenda y dirigirte por una agenda, pero el tiempo es una dimensión en la que ya estás. Y es ingenuo pensar en términos casi gramaticales la experiencia vital como pasado, presente y futuro. El pasado como algo que ya fue, el presente como... quién sabe qué, porque lo puedes recortar a este instante en el que hablo, o puedes hablar del presente como este año que estoy viviendo, o puedes hablar del presente como los últimos 10 años, y el futuro. Heidegger trastoca esta concepción gramatical, tematizada, tecnificada del tiempo, y lo hace de la siguiente forma. Dice, no hay pasado, no hay algo que haya pasado definitivamente. En el caso de nosotros como existentes, el pasado es un sido. Es lo que ha sido, porque el pasado determina también lo que soy ahora, es lo que ha sido, y eso que ha sido tiene reflejos en lo que soy ahora. El presente, que no se puede, digamos, recortar como si dijeras, el presente dura un segundo o el presente dura medio segundo, el presente es un siendo, precisamente porque no se puede delimitar, es lo que está siendo constantemente, y como dice el poema de José Emilio Pacheco, digo instante, y en la primer sílaba el instante se hunde en el no volver, de tal suerte que es inapresable. Y eso a lo que llamamos futuro, que otra vez es un tiempo temático que habrá de venir, en Heidegger lo nombra como porvenir. Y dice, no es un futuro que simplemente habrá de venir, sino es un futuro que determina completamente tu presente. Porque si ahorita digo, saliendo de aquí del podcast me voy a ir a poner una peda descomunal, pues ese futuro determina lo que estoy siendo ahora, de tal suerte que siendo, sido y porvenir son una serie de formas de hablar del tiempo no tematizadas y que determinan esto que está ocurriendo en lo que llamamos presente, ¿no? Conclusión, no se puede vivir en el presente, túmbense ese rollo. Perdón. Creo que estoy en crisis de nuevo. A lo mejor no sé, vienen muchos temas al momento. Evidentemente, y a lo mejor retomando lo que comentaba hace un momento, ¿en qué punto comienza la historia del hombre? A lo mejor nosotros, como una tradición judío-cristiana, al momento de la caída del hombre, porque se comentaba, incluso algunos teólogos señalaban esto, de que es ahí la historia del hombre. Incluso algunos dicen que en el séptimo día, cuando Dios descansó, es el momento en el que estamos viviendo. Es el tiempo del hombre. Pero a fin de cuentas se trata de
medianamente esclarecer. A lo mejor con lo que señalaba sobre la libertad y la eternidad, decía Maimónides, hay que poner también una campanita, Maimónides y Nietzsche cuando suenan aquí, que no tenemos la posibilidad de conocer en caso de que haya un determinismo. No podemos conocerlo, porque eso implicaría que nuestro intelecto humano tiene la capacidad de comprender a la divinidad, a comprenderla en la totalidad, comprenderla en lo que podríamos llamarlo la cosa en sí, comprender a Dios en su totalidad. Y dice, no, es imposible, no podemos hacer eso, así que lo único que nos queda es creer en la libertad y en este desarrollo histórico en el que nosotros vamos creciendo. Decía que por eso también existen los mandamientos, porque existe la libertad y el tiempo para que nosotros llegamos a aceptarlos o una determinada norma, lo que quieran, y que eso era lo que afirmaba la libertad en el hombre. Si ha sido otorgado a los hombres para seguir una vida, es porque existe la posibilidad de que haya una libertad, de que tal vez no todo esté determinado, de que realmente se le haya otorgado al hombre la libertad y el tiempo para desarrollarla. Me quedo en ascuas. Creo que el tiempo sí es una categoría, un tema demasiado amplio como para... Una magnitud. Una magnitud, no sé, para Una determinar... desdicha. Sí, pero también a lo mejor desde la perspectiva existencial me quedo con esto que se trataba en el siglo XX e incluso desde San Agustín, de que nuestro pasado nos determina, de que nos proyectamos hacia un futuro y que muchas veces el presente no tiene tanta presencia por el hecho de que se esfuma de manera rápida. Es como tratar de agarrar agua con la mano, va a ser imposible, ¿no? O sea, y también a lo mejor ya nada más para hacer la capitulación que decía Oscar de estas personas que detienen el tiempo. Recuerdo, no sé si era de Bradbury, un cuento donde toman una pastilla y ellos van más rápido. No es que se detenga el tiempo, sino que ellos empiezan a ir más rápido. Y logran hacerlo maravilloso, porque incluso si logramos detener el tiempo, ese giro del sol, nosotros como personas que estamos viviendo ese detenimiento seguiríamos en un tiempo paralelo, o en un tiempo... Envejeceríamos. Ajá, envejeceríamos como también es en esta parodia en Los Simpson, que tienen una máquina que detiene el tiempo, un relojcito, Barney Milhouse, y que se les descompone, ellos ya siendo viejos vuelven a arreglarlo y vuelven a Springfield. Vuelven a Springfield y todo normal, pero Barney Milhouse ya están todos viejos, calvos y cansados. Pero el tiempo nunca realmente se detuvo el tiempo de los demás, el girar el mundo. No sé, me quedo también, ahora sí, les digo, en ascuas. Y sobre todo con esta consideración que tal vez no lo retomamos, pero era muy interesante, de Henry Bergson, de la cuestión del tiempo relativo y el tiempo absoluto. El tiempo relativo es el que nosotros vemos en los demás y el tiempo absoluto es el que nosotros estamos viviendo. También muy a lo Newton. A lo relatividad. Uh-huh. Sé que justo vi que traías el libro y yo sé que hay un debate, no lo he visto, de Einstein con Bergson, Ajá. que creo que fue muy famoso en el tiempo que se dio. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Sí, no podemos escapar, ¿no? Al menos de la Hace palabra, algunos ¿no? ayeres. Siempre sale. Pienso que si tenemos la idea de libertad, es porque tenemos conciencia de la idea del tiempo, ¿no? Y pienso que los únicos seres que me parece, y es porque creo que pues tengo yo la conciencia de que pasa el tiempo, libres, o no sé si son libres o no, quizá como uno está sometido al tiempo, ve a los animales como más libres, pero pienso que en ellos, yo no veo... Tengo aquí enfrente de mí un vaso con el gallo. Pero bueno, sé que el gallo está determinado a que a tal hora va a cantar, ¿no? Algo en sí lo hace quizá despertarse y hacer ese canto. Pero luego a través del... No quiero decir tiempo, pero a través del día, del transcurrir del día, yo veo a los animales, dígase perro, gato, lo que sea, que sin problema
se vuelven a dormir, ¿no? Y pueden estar echados sin ningún problema. Y no importa que el sol esté brillando, que uno pensaría que cuando el sol está puesto, pues uno tiene que estar despierto, ¿no? Digo, a los mismos seres humanos, los que trabajan, por ejemplo, en turnos nocturnos o así, pues obviamente invierten un poco invierten su desarrollo, pero pienso en los animales como seres como no conscientes del tiempo y que viven en ese eterno presente, ¿no? Porque la verdad yo no tengo idea de si un gallo se preocupa si mañana el sol va a salir o no, para poder agarrar y decir, híjole, es que mañana quizá está nublado y no voy a poder cantar, ¿no? O sea, yo sé que él o los gallos, yo observo que mi papá tiene unos gallos, simplemente a la hora que les toca, pues se despiertan y lo hacen, ¿no? Yo lo que he observado es que aunque esté nublado, cantan. La verdad no sé, igual y es una particularidad, pero me parece que la generalidad es que así lo hacen. Y bueno, y veo a los perros o a los gatos que podrá estar el día y están echados, ¿no? O sea, no necesitan la noche para sentirse cansados y dormir. Entonces pienso que como ellos no tienen esa conciencia del tiempo, viven en ese eterno presente. Son o eternos. Pudieran, sí, y Son también eternos, no mueren. Ajá, o sea, yo pienso Solo que ellos... solo muere el que es consciente de que va a morir, ¿no? Ajá, sí, y pues yo Solo pienso muere que el que ha ellos nacido, por ni así saben Y realmente que... Y eso parece. lo dice Borges en este texto que es el ensayo de la eternidad. Dice, en el caso de los seres humanos lo que importa es el individuo, pero en el caso de las otras especies lo que importa es la especie. La foca va a morir cuando se extingan las focas. A mí me pasó acababa de leer este texto y estaba en casa y llegó mi madre de visita y entró una abeja moribunda por la ventana, pero moribunda en plan ya se estaba muriendo, y entonces la vio y dijo, ay, pobrecita, ya se va a morir, y yo la aplasté y se puso triste. Y acababa de leer a Borges y le dije, no, mamá, la abeja no muere porque no cuenta el individuo sino la especie. A los 20 minutos entró otra abeja y le dije, es la misma abeja. En tanto no haya conciencia de individualidad, la abeja anterior no murió. O sea, no es de que abeja 1, abeja 2, ¿no? No es de que tú eres Juanita y tú eres Petrita. En el caso de los animales, son inmortales en la medida en la que ni nacen ni mueren, porque nunca fueron partícipes conscientes de este movimiento, ¿no? Y hay una doble concepción, creo yo, temporal, por lo menos para nosotros occidentales mexicanos, que es la cuestión cíclica, lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo, y también la cuestión temporal lineal. O sea, somos doblemente, no sé, Pendejos. no sé, si quieres, Ahí- con una carga temporal bastante fuerte, creo yo. Es que ahí pienso que es como este tipo de cosas estipuladas que, o sea, como tenemos una cierta conciencia del tiempo, pues tratamos de fijarlo, de poder apresarlo y movernos dentro de él, ¿no? Y por eso tenemos los días, no sé, las semanas, los meses, los años. Y queremos aprovechar tiempo, Y queremos ganar tiempo, aprovecharlo, ganarle pero- tiempo al tiempo. Sí, claro, hasta el break time, ¿no? O sea, te das un tiempito, Te das ¿no? un tiempo. Pero se me perdió ahorita un poco el hilo de lo que iba a decir. Pero, o sea, justo por ese tipo de cosas, pero te das cuenta luego que son tan... o sea, no me viene a la mente la palabra banales, pero tan... ay, se me fue, ¿cómo se dice? Tan... Inverosímiles. No inverosímiles, que te das cuenta que cuando otras culturas las estipulan de otra manera, como esto de, por ejemplo, ese clásico meme de ¿por qué cumplimos años cada 12 meses y nacimos en 9, ¿no? O sea, nos desarrollamos en 9. Pero está esto de que los orientales, o no sé si son los japoneses. Coreanos. Bueno, no Son sé. coreanos los que nacen Los con un que año. nacen con un año, ¿no? Ujú. O sea, y en realidad tú empiezas a contar tu tiempo. O sea, yo nací en el 85, entonces voy a cumplir 37 años, porque empiezo a contar desde, pues, que nací, ¿no? Y ellos, dinos tú cómo es, pero... Perdón, lo que quiere decir es lo relativo, o sea, que es No, tan que relativo cuando nacen la ya tienen un manera... año, que cuando es el nacen año tienen de la un año, ¿no? gestación. Ajá, Ujú. justo.
Entonces te das cuenta de que en este apresar, o sea, ser conscientes. Al ser conscientes, quieres apresarlo y estipularlo y fijarlo y poder de alguna manera desplazarte dentro de él y estableces eso, ¿no? Días, segundos, lo que quieras. Y te das cuenta de que es una ridiculez cuando otras culturas lo hacen de otra manera, ¿no? O simplemente esto del horario de verano, ¿no? Que tanto conflictúa a todos. Pero pues es por nuestro... Pues eso creo yo, ¿no? Nuestra cierta conciencia del tiempo. Es por nuestro bien. Que yo creo que si los animales, yo creo que les vale madre, ¿no? O sea, yo me pregunto, yo he visto perritos en específico que digo, o sea, los he visto subir cerros y dices, o sea, ¿estos para qué suben, no? Y la explicación que todo mundo se da es, pues quieren comida. Pero luego llegan arriba y los perritos simplemente se echan y se duermen y dices, chale, o sea, este güey pudo estar durmiendo allá abajo y se metió una madriza subiendo y se vino aquí a echar, o sea, entonces dices, y pues, o sea, yo entiendo, yo también estoy cansado, pero pues no me acuesto a dormir, ¿no? Pero creo que es pues por esa conciencia de que de alguna manera, o sea, nos rige la biología o lo externo y ellos, pues no sé. Es y un eso carácter lúdico. me hace preguntarme juego. ya si se rigen por lo externo o por algo interno cuando simplemente agarran y se pueden echar y dormirse, aunque no sea de noche, ¿no? O sea, no, ya no sé de qué dependa, pero yo pienso que ellos están absueltos del tiempo, o sea... Sí, viven, no sé. viven en la eternidad completamente. Es como, no sé, son divagaciones que, porque en realidad este tema no Divagaciones metafísicas. De todos, porque es un tema realmente poco accesible y poco explorado e inconmensurable para nosotros. Inconmensurable, nunca mejor dicho. Si alguien que sepa, creo, mejor de física o de matemáticas, creo que podría dar una buena definición de... No, un filósofo ¿qué es que se el lo tome más en tiempo? serio, quizá. ¿Va? No nada más. No nada más que no esté borracho. No nada más. Se nos pasó el tiempo muy rápido, Se nos muchachos. pasó el tiempo ¿sabes? muy rápido. Se nos fue volando el tiempo. Se nos fue volando. ¿Qué es eso? Y pues bueno, como dice el poema, sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Y como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor se alivia el tiempo. Y pues bueno, muchachos, no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas de podcasting, suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es gratis, y no olvides, Critón, que le debemos debemos un gallo al tiempo. Al tiempo. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós. Aquí termina un gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.